Hola, hola, Víctor, ¿me oyes? Hemos empezado con un desastre, el directo, bien. Buenos días, buenas Ahora, tardes o buenas buenas noches. bueno, hemos empezado bien, decía yo, ¿vale? Nos advertía aquí que saben que estábamos Sí, muteados. En fin, buenas noches a todos. Bueno, en fin, como dice Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Hemos empezado el programa del 5º aniversario con un desastre de conexión. Balkan se nos ha pegado un batacazo, ¿no? sí, igual es que es su manera de decir que después de 5 años no lo aguanta Está más. hasta las narices ya, en Está fin. hasta la nariz de nosotros y Entonces, de, mira, ahí os quedáis. como que iba a llevar la batuta, iba a ser Balkan, pues nada, yo hablaré durante 1 hora de Star Wars y Víctor hablará durante otra hora de la Edad Media y de piedras, si os parece bien a Perfecto, todos, ¿vale? Entonces, vale. pues ¡ah! ¡Horror! ¿Qué ha pasado? Ahora sí. ¡Oh! Ay, Muy bien, Dios. ¿eh? Ahora, Muy Eso bien. es empezar bien. El Eso es inicio ha empezar sido bien. genial. El inicio ha sido Así es como nunca fantástico. empezamos, ¿eh? Que Me ha quede claro dejado que así es tirado como... esto. Me ha dejado tirar Sí, esto. sí. sí. No querías desertar, no decías, este es el momento de dejarlos solos y ya, me Y a ver qué hacen. emigro y... En verdad os quería tirar, pero no sabía cómo hacerlo. Digo, a ver si salen por No, enterados. no te Pero, preocupes, yo tenía aquí tengo cosas para hablar, ¿vale? Entonces, ostras, yo tenía, en fin, ya ostras, iba a me cacho en la continuar. mar. O sea, exacto. Ahí hay mucho material. que Sí, sí, estáis ahí preparados para empezar ahí a dispararnos con todo lo que tenéis, ¿no? Tanto uno, seguro que el otro también lo tiene por ahí escondido. ¿O no? Yo los tengo todos los guiones aquí en el ordenador, o sea, en el tú sabes que ordenador, en tengo el varios. ordenador, en el ordenador. Madre mía, madre mía. Mañana se queda el mundo, se acaba el mundo, nos quedamos sin guiones. Yo los tengo aquí, debajo de mi alfombrilla de ratón gigante, esta que tengo, ahí tengo todos los guiones pendientes, ¿no? Que son básicamente, ahora mismo se reducen a El Retorno de Jedi 2 y 3, el programa del papel de la mujer en Star Wars y algo que he escrito sobre el camino del Mandalor, que no sé, igual algún día le damos, Ujú. lo hacemos Y, nacer, no sé. y algo de Leia que también tienes pendiente por ahí. Sí, lo de Leia tenemos Ah, que ver, ¿no? Porque Ahora, me gustaría que fuera algo para fans. Entonces, vamos hay que ver cómo vamos a sí, darle la sí. vuelta a eso. vamos a dejar eso para un poco más tarde, todo lo que tenemos Vale. pendiente. Si os parece bien, vamos a hacer las presentaciones. Bueno, ¿para qué os tengo que presentar? Si ya os conocéis y ya nos conocemos entre todos, pero por si no nos oyen por primera vez, de alguno de los oyentes, pues tenemos por aquí a nuestro queridísimo Pepe, por aquí arriba, uno de los pilares Star Wars, unos pilares de Fan Kingdom. Bienvenido, Pepe. Bien hallado, como decía Jorge cuando participábamos a menudo. Está Pues sí, malito. Bueno, hay mucha gente malita, sí, hay están muchos muchos malitos, malitos. muchos malitos. Esta semana hablaba con Sí, sí, Diego sí, sí. y Pobre Diego, también, sí, también, también también. está... Ahora le daremos recuerdos, a todos. Y también nuestro otro pilar perdón, es que yo estoy descentrado, del No, Señor me de los puedes apuntar a mí cuando Anillos, tú quieras, no pasa nada. el Señor de los Anillos, a tío Angie. Bienvenido, ¿qué tal? Bien hallado, buenas noches y nada, pues aquí al pie del cañón con los otros pilares Bueno, pues y muy contento y orgulloso. sí. La verdad es que sí, estoy muy contento de que hemos cumplido ya 5 años. No nos hemos matado, bueno, casi nos hemos matado entre nosotros, pero ahí Todo se estamos. andará. Todos andará. Agradecer a toda la gente que está ya por el chat, somos más de 12 ya, gracias a Jota, que también está un poco indispuesto, no ha podido. Falocidades también para ti, Jota, cómo no. Y Posadero, por favor, buenas noches, Posadero. Esperamos que te recuperes muy pronto. Sabemos Ujú. que estás convalesciente y por favor que vaya todo bien. Y luego ponemos ese maravilloso vídeo que os habéis currado desde la posada. Sí, que vamos, es una pasada. A Sí, sí. mí Los hemos engañado bien a estos, ¿eh? me Yo entró algo en decía, el ay, ojo. ¿esto va de nosotros? ¿De verdad? Tenemos a Lo hemos varios, engañado muy tenemos bien varios durante la vídeos que posada. poner. Tenemos Buah. varios vídeos. Bueno, también tenemos por aquí a Jürgen, que bueno, me había puesto en contacto ya con él hace tiempo y hoy le he vuelto a enviar un correo para que nos viera.
Y posiblemente sea una colaboración, porque es una persona que ha escrito varios libros de Star Wars, Pepe, Wow. y creo que puede ser interesante. Gracias por Hacer el que estés por favor aquí. de no invitar a gente de primer nivel porque ya veo que mi ocaso se acerca. Claro, si saben más, Pues tienes que aprender más, Pepe, tienes que ponerte más las pilas. Sí, sí, aún más, quieres decir. Vale, vale. También tenemos por aquí a Escocia Sin Límites. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Diana? Encantados de teneros por aquí. Sabemos que estáis malitos. Una pena que no os hayáis Jolín, podido pasar, Está todo el pero mundo estamos mal. encantados de que ya nos escuchéis. este final de invierno está siendo matarife. Sí, 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 sí. Y que San también, ya sí, estábamos muteados, estábamos con el internet, que no tenía yo internet y esto se bloquea enseguida. Gracias por estar ahí en la sombra y avisarnos de todos los problemitas que nos van Sí, surgiendo. Jorge Serrano también, claro, del club. Arendel, Claro, nuestro club compañero de Esmiel. del Esmial, que por cierto, pues, a los que no sabéis, Pepe, tápate los oídos, pertenezco hoy al Esmial de Valencia. Y me ha llegado toda la correspondencia, me ha llegado el carnet y todo. Ay, si yo iba a saber, te lo hubiera enseñado, pero te hubiera quemado a lo mejor. Bueno, en fin. A Ignacio también, por supuesto, otro compañero del Esmial. Buenas noches. A ti, Hey. por supuesto, a Elena también. Buenas noches. Al Mariscal del Istmo, hombre, nuestro compañerísimo. Buenas noches, Eduardo. Gracias por las felicitaciones. Y vamos a seguir. Mira, por aquí tenemos cosas de Star Wars, que ahora lo hablaremos. Ah, mira, aquí está. Es Erendel. Vale, y por aquí, mira, por aquí Sí. nos dice Jürgen que le gustaría suscitar si se generaliza la opinión de Star Wars, Disney. Sí, eso ya lo iremos viendo. Eso para otro programa más en particular. Hoy queremos que todos los que podáis, los que habéis participado en algún momento, os paséis por aquí, os paséis a saludar, os paséis a reírnos un ratito, a pasarlo bien. También queremos explicaros un poco algunas novedades que van a surgir y que ya están y que van a ir surgiendo poco a poco en el podcast. Y nada, nos encanta tener a la gente. Y por supuesto, si tenéis alguna pregunta, si algún día queréis que hablemos de algo, decirlo, que seguro que hay alguien que lo puede preparar y puede tirar adelante. Voy a ver mi guioncito que tengo por aquí. Bueno, sí. Joe Chérez nos ha saludado también. Mira, buenas también. noches. Gracias. Joe Un Chérez incondicional. también. Buenas noches, Sí, Joe. siempre llegas a tiempo. Entre tú y Jota hacéis la armada invencible para hacernos más amena la asistencia por aquí por el podcast. Por aquí Escocia nos dice que muda progresión, ha tenido el podcast estos 5 años, enhorabuena, muchas gracias chicos. La culpa en parte la tenéis todos vosotros, en especial los chicos, ya lo sabéis, de Recre de Guía, que nos dieron ese empujón a que nos vieran. Creíamos que la gente no os quería ver porque éramos un poco más feos de lo normal, pero parece que lo tenéis bastante asimilados. Teníamos complejo de fantasma de la ópera, pero... Sí. Yo me sigo poniendo gorra y tal, por si acaso, para que no me reconozcan por la calle, pero bueno, sí. Así es. Bueno, también quiero agradecer a más gente, a oyentes que me consta, a compañeros del trabajo, como por ejemplo Enrique, que nos escucha en especial los programas de Gemas, le encantan, y los de mi vecino de arriba. A Jota y a Piliña, también compañeros del trabajo, Jota y su mujer, que nos escuchan sentaditos desde el comedor, es una cosa que me encanta. Como he dicho ya, a Elena, Nacho, Joe Chérez, Anaís también, que hoy no ha podido pasarse, creo, a Dalek el Exterminador y todos los colaboradores que habéis pasado por aquí, toda la gente que seguro que me dejó alguna, gente de Recre de Guía, José de Reinos de mi Imaginación, y a todo el mundo, a Laima, Meldatar. No sé si me dejo alguno y os acordáis. Sí, te dejas, por ejemplo, a Carla, ¿vale? Carla, por que ejemplo, colaboró con claro, aquel de cambio un climático, a episodio. Xavi, al que arrastré a aquel del Levante, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me gustaría saludar desde aquí a Jeff, que también es compañero de trabajo mío, ¿vale? Y me consta que nos sigue y paga. Exacto. No sé muy bien por qué lo hace, pero lo hace, ¿no? Entonces agradecido, desde luego. Muy agradecido a todos los que apoyáis el podcast, tanto dándole me gusta como escuchándonos como pagando, por supuesto, porque al final esto se hace, tiene su coste y se tiene que ir este año yo creo que eso ha salido, quiero decir, la gran diferencia, la sensación que a mí me da entre el año pasado y este, es que la complejidad
de los temas no sé cómo decirlo, de backstage, ¿vale? De trabajo subterráneo, de lo que no se ve, ¿no? La gestión, digamos, ¿no? Y no solo la gestión, la planificación. Esto se nos ha complicado muchísimo. Conforme vamos ganando, yo pensé que eso no iba a ocurrir, pero conforme vamos ganando seguidores, ¿no? Y la gente nos va escuchando y vamos mejorando las cosas y las vamos cambiando, se va complicando todo ese trabajo subterráneo y al final, pues hay mucho que hacer que, ya digo, y ya sé que me repito, que no se ve y cada vez es más complejo y bueno, ya hemos hablado tú y yo cosas, ¿no? Y que para este año que entra, pues igual la cosa se complica aún un poquito más, ¿no? Pero bueno, Sí, este es año... lo que hay, ¿no? Esto hay que gestionarlo y conforme crece, pues la gestión es cada vez más complicada. Este año vamos a complicarlo un poco más, nos gustan las cosas difíciles. Mira, por aquí tenemos a... ¿No tienes mira, suficiente faena? No, tenemos a David Morales de la Forja de las Letras. Muy bien por aquí, se pase también. Muchas gracias. Decir que, bueno, como sabéis, hasta ahora yo voy a comunicar un poco todo lo que las novedades que os vais a encontrar. Hasta ahora os podíais apuntar o ayudarnos económicamente a través de iVoox, que podéis seguir haciéndolo. Era 1,49, una de las novedades es que iVoox, no nosotros, lo ha subido a 1,99 automáticamente. El resto, los que pagamos un poquito más, sí que seguirá siendo lo mismo, pero que sepáis que por ahí podéis ayudarnos y mucho. Pero es que ahora también en YouTube, al haber llegado a más de 1000 suscriptores, tenemos esa posibilidad también aquí. Aquí podéis también suscribiros, si le dais a uniros, aparte de suscribiros, tenéis la pestañita de uniros y tenéis 4 niveles diferentes, que es simpatizante, fan, mecenas o empresa colaboradora. Ya lo veréis tranquilamente, pero bueno. Hostia. Ay, perdón, he dicho algo en directo que no debía. Las Como que empresas empresa colaboradora, colaboradoras, no fastidies. cambiaremos la camiseta y nos ponemos una camiseta con el logo de la empresa. Claro. Aquí hay que promocionar lo que sea. No, pero con que pongáis el primer nivel y simpatizante, que es 1,99, que es poquito, café con leche en algunas provincias de aquí de España, lo que cuesta en un bar, con eso ya tenéis acceso a todo lo que vamos a deciros. Si os gusta mucho el programa, pues haceros fans y pagar 4,99 porque os apetece. Que creéis que sois ricos, que tenéis mogollón de dinero, pues coño, haceros mecenas y mira, David Morales ya se ha apuntado simpatizante. Just became a member. Qué Wow, bueno, y además qué en rojo bueno. ahí, súper. Claro, porque tiene ventajas, se le ve mejor y todo. Lo que no me da tiempo a decir todavía es que entre los que se apunten hoy les vamos a enviar una camiseta de Fan Kingdom. Por favor, y sintiéndolo mucho, de España, porque si nos la tenemos que enviar a otro país nos sale muy caro. Nos sale más la pena ir a entregarla en mano, así que solo en España. Pero que sepáis que entre los que, como acaba de hacer David, os apuntéis o le deis un super me gusta o un super chat, lo que queráis, tendréis para sortear entre todos vosotros. Si nadie más lo hace, pues se la lleva David en estos momentos. Tendréis una camiseta de la tienda de Fan Kingdom, la que queráis, de las que tenemos diseñadas por allí. Vale, no me quiero meter más en estos berenjenales porque no quiero que nos liemos más con esto, pero sí decir que vamos a hacer, como hacíamos en iVoox, los programas especiales, los off the records, también van a estar a partir de ahora aquí en YouTube para la gente que se ha suscrito. Sí. Vosotros, los oyentes no lo saben, pero claro, hacíamos los off the record sin camiseta. Ahora ya no podremos hacer eso. Es verdad. Bueno, Escocia sin límite, no te preocupes, que como sé que tú vienes de vez en cuando por aquí, te daremos lo tuyo y la camiseta si hace falta. Exacto. El mariscal también te has hecho simpatizante, creo. Me cachi la mar. A ver, ¿dónde está eso? ¿También? Sí, sale. A ver si se nos ha pasado. A ver si se nos ha pasado. Antes ha comentado preguntaba que si te apuntas a la secta esta del Señor de los Anillos, si te envían también al correo la hierba de pipa. Si eso pasa a los controles. Pero no te ha llegado nada, ¿no? ¿Verdad? No, la droga no me ha llegado todavía. Estoy esperándola. Vale. Es muy curioso que hayas dicho lo de la secta, porque así es como mi mujer llama cuando voy a las reuniones vuestras.
No sé por qué, Sí, sí. pero Este año, por cierto, cumplimos 30 años el SMIAL, la el delegación de Esmial de Valencia. Valencia, ¿no? Sí, sí. Y hace 30 años ya lo llamábamos así. No es nada nuevo, entonces. Exacto. Pepe, ¿te estás mordiendo la lengua, me parece? No, yo no. No. Estoy escuchando buznos por ahí. En fin. Está divertido. No, en fin. No. Yo he estado presente, ¿vale? Cuando la mujer de Miguel Ángel decía, no de la secta. Pero a ver, yo se lo decía, digo, a ver, pues un montón de gente de mediana edad que solo lee un único libro. Bueno, no, perdón, no es un único libro, son dos, ¿vale? Debe ser algo parecido. Cuidadito, Pepe. ¿Qué pasa? No, porque intenta ser gracioso y igual no. No, porque lo de la edad, date una vuelta por alguna reunión y verás la edad. Ni harto de vino. Me incendio si intento Si es llegar mediana o no es mediana. No te pienses que porque el SMIAL tenga 30 años, todo el mundo que lo fundó está todavía ahí. Entonces lo abandonan. Hay gente que abandona la secta. Sí, hay Se de libera. todo, hay renovación. Vale, ya. Y lo de leer solo un par de libros, bueno. Hombre, tengo que decir que variantes hay muchas, ¿no? Porque yo he ido a la estantería de Miguel Ángel está llena de cosas relacionadas con El Señor de los Anillos, ¿no? Que al final la fuente, pues es lo que digo, es un libro, son dos libros. Y de Star Wars, porque pero cumpleaños me han caído varios de Star Wars. No, ahora estoy mal metiendo, haz el favor, tío. Perdón. Ya no sé por dónde iba, ala, ya, continúa. Perdón. Que en la estantería de Miguel Ángel había unos cuantos libros del Señor de los Anillos. Sí. Y hay la verdad es que la cantidad de publicaciones, ¿no?, que están sacando alrededor de la obra de Tolkien. No sé muy bien. Miguel Ángel nos enseñaba los atlas ilustrados, no sé qué, los cuentos tal. Escocia Sin Límite también se ha apuntado. Gracias. Quieren todos la camiseta. Madre mía. Wow. Bueno, Estamos que no salimos. Terminaré diciendo, ya parece Disney. Sí, no, ahora es moda, la verdad es que se ha puesto de moda. Hay muchas obras sobre. Sí. Me imagino que a raíz de las series, ¿no? La serie esta que han sacado, Sí. como no ha dejado a nadie, ya lo diré, no ha dejado a nadie, o sea, el Alzheimer, chicos. ¿No ha dejado a nadie indiferente? Indiferente, exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Para bien o para mal, pues al final, mira, ha movido. Es igual que antes lo comentaba Jürgen, ¿no? Hablaba un poco de los productos Disney y Star Wars, ¿no? Pues es lo mismo, no deja a nadie indiferente. Y sí, no hace falta que os diga la cantidad de productos de Star Wars que hay. En cualquier sitio los podéis encontrar, ¿no? Hasta las tiendas de 20 duros encontráis cosas de la Guerra de Galaxias más o menos falsas, ¿no? Entonces, en fin, a ríos revueltos, ¿no? Y a publicaciones nuevas y a series nuevas, pues al final la cosa se mueve. Pero sí, yo creo que El Señor de los Anillos se está poniendo de moda. Más que, diría yo, más que cuando sacaron las 3 películas de Jackson, ¿no? Que a lo mejor aquello fue un antes y un después. Pero para mí que sí. Star Wars sigue de moda desde el año 77, pero Señor de los Anillos está poniéndose de moda. Hay mucho tirón editorial, hay editoriales, al menos aquí en España, y eso no se veía hace años, que están especializadas. O sea, cualquier libro sobre Tolkien, sobre su vida, sobre aspectos tangenciales de estudiando su obra, bueno, y no solo una editorial, es que hay varias. A mí me sorprendió muchísimo un libro, creo que lo encontré en París-Valencia, pero me pareció ya demasiado y no me hice con él. Dedicado a la enfermera que atendió a Tolkien en la Primera Guerra Mundial y que podía ser inspiración de Galadriel. Bien. Y supongo que habrá cartas en las que se referirá a ella y tal y cual, pero ya me quedé pasmado. O sea, no recordaba, Carpenter ni siquiera lo menciona en su biografía, que yo recuerde. O sea que digo, bueno, pero sí, hay mucho nicho editorial, parece ser. JC se hace una pregunta, Víctor.
Sí, exacto. Es muy calentito el Esmeralda de Valencia. Y lo ponemos sobre la cama, efectivamente. ¿Ves? Sabía yo que nos iban a pedir un plus para el 0,50 extra. Bueno, en verdad es 0,49. Pero bueno, sí, es posible. Todo se andará. Algunos vienen aquí y piden el OnlyFans y todo. Podemos empezar por camiseta de tirantes. De esas y tengo ya varias. luego, pues eso. ya. Oye, ¿has visto lo que están publicando sobre la Edad Media en el chat? Tanto que decías, ¿has La visto? de media es 45-50. Mediana edad, lo que yo decía. Es verdad, mira lo que dice Joe Scherer. Bien, no sé. Supongo ¿Cuánto que, de tirón tiene de la gente de gente joven? Vosotros que lo habéis visto. a ¿Los ver, hijos cuentan? Sí, hijos porque son la influencia fundamental. Claro, bueno, influencia no Pero son los sí es- influenciados Pero fundamentales. Pepe, si es la gente joven la que se mueve, es la gente joven la que organiza cosas, es la gente joven la que no se puede estar quieta. Yo me muevo y organizo cosas. Sí, pero te mueves despacito, como los Una Ents. mierda. Mira tú. Ahora te digo yo, querías ser gracioso y no lo has sido. Ah, A este empate. señor me lo muteas, por favor. A este. Este de aquí, espera. No sé, no me sale aquí. A este. Mira lo que se Muteado, están por divirtiendo, Jota, viendo cómo os pegáis, fíjate. Pelea en el fíjate. aniversario, Hombre, claro. a ver. Era lo que tocaba. Nos habéis dejado Ya, aquí más abandonados que nada, pues. claro, nos has dejado a los dos solos ya. En Decías, verdad, ahora los dejo aquí solos. esto estaba todo orquestado para que esto sucediera. Sí, claro. ¿sabes? Yo soy como el árbitro, estoy aquí intentando separaros. Pero bueno, mira, por aquí Joe Scherer nos dice que el tutor de Tolkien era un tío lejano de Bertín Osborne. Efectivamente. Sí, en y los cuatro- aprovechamos para decir que entrevistamos al autor del libro Claro. que destapó todo esto. Porque Efectivamente. el autor de El tío Curro, José Manuel Fernández Bru, Así es. que publicó su libro, tuvo su éxito, su calado, y hace relativamente pocos años algún periodista dijo, mira, ya tenemos la anécdota, y ahora ya es Vox Populi. Muy bien. Madre mía, Max también se ha suscrito. Bien. Vamos a tener que hacer un sorteo y todo ya para enviar la camiseta. Decir que se nos ha olvidado 2 personas importantísimas también del podcast, que la verdad es que al final de la cabeza la tengo en cualquier lado. Una de ellas me había puesto la gorra esta para no olvidarme, ¿vale? De los Goonies. Es uno de los fundadores del podcast, es Adrián. Está trabajando, no ha podido acercarse, me he puesto en contacto con él y está un poco liado, pero espero que escuche el podcast este y que sepa que él es también un gran culpable de que estemos aquí, sin duda. A ver qué más nos... felicidades. Y de colaboradores... Falta Scori también, que es lo que me faltaba. Sí, y bueno, y Jorge y Kiko. Jorge, Kiko también, por supuesto, también, claro. Que al final somos tantos que se me pasa. Los pobres también estaban malos los dos, no han podido pasarse. El constipado, claro, yo lo pillé primero y os lo he repartido a todos. Claro. Agradecer también a José Pitarch y a ver qué nos dice por aquí J. Codeber, que os venía escuchando en el coche con retraso. Madre que lo vale. Una parte del mío. Qué tío. Ay, qué Jota, cuidado con los chistes también, porque como nos vamos a ver en las Telcon, pues igual voy con Dardo. No, yo te la dejo, yo la tengo aquí, yo te la dejo. Perfecto. Solo hay que afilarla y... Tienes razón por ¿No saberlo. es una espada élfica autoafilable y todo eso? ¿Dardo? Sí, es élfica. Pues eso no son afilables automáticamente. Nunca siempre tiran pierden el críticos, filo. siempre lanzan fuego. Exacto. Nunca, no hacen falta afilarlas, exacto. Ahí está. Es lo más parecido a una espada láser en ese universo. Por aquí, el postal me dice que Jordi Hurtado ya estaba con Tolkien en el comienzo de la obra. Así es, Jordi Hurtado estaba con Eru Ilúvatar. Estaba allí, hombre. Pero si es que, fíjate, si es que Pepe sabe más que yo del Señor de los Anillos. Se queda, claro, es que él se queda con los nombres. A mí Perdona, conoce a tu enemigo. Yo si no fuera porque tenéis aquí los nombres puestos, no me acordaría. Yo me leí El Señor de los Anillos, me lo leí, ya fue muy tardío, ¿eh? Yo lo leí, estaba en COU.
¿Qué edad se tiene en Code? ¿17 años? 17, sí, se cumplen 18. Fue la primera vez que leí El Señor de los Anillos y Hombre, me a ver, pareció muy interesante, la es verdad. un libro para adultos, no es un libro para jóvenes. Lo que pasa es, bueno, los jóvenes también, o los adolescentes también les gusta. Pero lo que tenemos pendiente es el concurso este de Ay, preguntas. el concurso. J Otro me lo concurso. envió y lo tengo al pobre más abandonado. Lo tenemos ahí preparado y lo tengo más abandonado que abandonado. Esa es una de las cosas que tenemos por. Bueno, por delante. estoy ávido de revancha, ¿eh? En el anterior perdimos y eso no puede ser. Por poco, pero perdisteis. Sí, por poco, pero perdimos, ¿no? Entonces Sí. ha llegado la hora de la Tendré venganza. que verme la trilogía de Star Wars, las 3 trilogías, otra vez. A ver A ver, si. no es por desanimarte, Víctor. Las 3 trilogías. ¿Cuántas series hay? A ver, chicos, 25. Y yo te recomiendo que cojas lo que hay de por ejemplo, de Lego Star Wars en Disney y te lo veas también. Too much. vamos Pues a, ya vas a perder. Ya. Vamos a dar la bienvenida a alguien que va a entrar en directo con nosotros, que viene también a pasar un ratito y a disfrutar. Y como no, será ahora mismo. Víctor, bienvenido, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Víctor, ¿nos oyes? Chicos, si vosotros me oís a mí, yo no oigo a vosotros, ¿eh? Sí, te oímos, te oímos. Te oímos. Te oímos. Yo tengo la página silenciada. Me estáis troleando. No. Totalmente. O sea, os veo moveros, os veo hablar. Estamos hablando. Sí, estamos hablando. Vamos a meter a otro más por si habían pocos. Venga, va. José de Reinos de Imagen. ¿Qué tal? Bienvenido. José, buenas noches. Bueno, muy buenas. No quería yo perderme esta celebración, la verdad. No podía poder estar mucho tiempo porque tengo ahí los temas para ponerme con ellos, para estudiar, pero un ratito no quería yo perderme con ustedes. A José me lo dejé yo abandonado. Le propuse hace bastante tiempo que habláramos sobre la filosofía de Star Wars y ahí se ha quedado en una propuesta. No me ha dado más, no me da la vida. Lo siento. Julio, tío. Por mi parte hasta julio, pero a partir de julio lo que tú quieras. Vale. Vamos, que yo te dejé también abandonado con un programa sobre Star Wars. No, bueno, pero ha habido 50 más. O sea, a ver, Víctor. Hola todo el mundo. Ahora sí, ¿no sabes? Ahora sí. Muy buena. No te estamos troleando, Víctor, no te estábamos troleando. la verdad. Bueno, yo no sé cómo, no os he escuchado antes porque no me podía conectar, no sé cómo vais, pero vamos, yo quería felicitaros antes que nada por estos 5 años. Yo llevo 4 siguiendo este programa y la verdad que me habéis dado muchos buenos ratos, no solo cuando he estado aquí con vosotros compartiendo, que también, sino mucho antes de eso. He pasado muy buenos ratos escuchando este programa y es una maravilla, así que yo quiero agradecerlo como escuchador, iba a decir, como oyente. Como oyente, quiero agradecerlo, tío. Y también como amigo. Escuchador, ya está. Ahí está. Escuchador, como escuchador y como amigo. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias. A ti, hombre. Como escuchante. Yo también quiero felicitaros, chicos. Gracias. Porque mola el trabajo que hacéis, mola el formato que tenéis y mola lo bien que trabajáis entre vosotros. Y que siempre que vengo poco, pero siempre que vengo me encanta. Y a veces me paso para escuchar también a mis compañeros y siempre me ha molado muchísimo el rollo que tenéis. Muchas gracias de verdad y que os pasaráis y que estéis por aquí. Especial a vosotros, que ya sabéis que desde Recreo y Guía es la culpa que estemos aquí ahora en pantalla. Y el nexo de unión fue José, que nos conectó. La Celestina. Ahí estamos, el proyecto de Celestina y... Son un poco nuestros mentores aquí en el podcasting. Sí, totalmente. La Celestina fui yo, sí. Estoy orgulloso de ello. Así es. Yo es que seguía los dos podcasts prácticamente desde el mismo tiempo, es decir, el mismo año, 2021, descubrí ambos podcasts y empecé a seguirlos y sinceramente es que nunca entendí por qué no estaban juntos, ¿sabes? ¿Por qué no hacían cosas juntos? Porque es que la verdad es que estáis hechos el uno para el otro. Siempre. Así que es una maravilla que os hayáis juntado en muchos programas, tío. Cada vez que veo a Jota por aquí en los de Star Wars o cuando venimos algunos más en los de Tolkien o cada vez que aparecéis vosotros por ahí por Recre, que digo, esto es una maravilla, tío. Juntar gente así es una maravilla. Mola muchísimo la hermandad entre podcast y
Que no necesariamente tenemos que ir de lo mismo, pero sí compartimos los mismos intereses y Sí. está muy bien. Y, por ejemplo, nosotros, Víctor y yo, tuvimos el placer exactamente de conoceros este verano, vosotros dos, justamente. Y nos encantó, En vamos, persona. es una cosa que tenemos que repetir y conocer a más de Recre Guía, a más gente. La verdad que siempre es un placer y siempre se aprende. Y estas colaboraciones son fantásticas porque yo creo que sumamos. Y, Desde luego. y es una maravilla. Claro. Voy a ir poniendo aquí mensajitos. Al final lo típico que hacen, ¿no? Sí. No, digo que los típicos que hacen, que meten mierda entre unos programas y otros, al final eso es peor para ellos, tío. Si es que esto suma todo, es decir, que dos programas distintos, dos canales distintos, que tratan de temas parecidos, entre comillas, o que tienen intereses parecidos, si es que si en uno se habla del otro y en el otro del uno, eso lo que hace es repercutir en una mayor audiencia, tío. Claro. Para ambos. Y al final es así. Es una El simbiosis. que consume podcast, y yo lo sé porque soy un enfermo de esto, y eso que ahora no tengo tiempo, pero el que consume podcast necesita muchos podcasts. Sí. Muchos. Entonces, claro, con uno solo no te llega. Con lo cual, si tú estás viendo a otra gente de otros podcasts que ahí, pues dices, coño, pues venga, pues a ese también le pego. No es que vayan a abandonar Fan Kingdom para irse a Recre, ni Recre para irse a Fan Kingdom. Es que se van a tragar los dos podcasts, que es la gracia. Y además, si estás en un podcast y escuchas a otro, es que aprendes cosas, aprendes maneras de hacer las cosas. Es muy enriquecedor. Totalmente. Sí, tío, totalmente. Por aquí está Alfonsito, que dice que en breve posiblemente se apunte. Sí. Alfonso, hicimos con él el de la pequeña China, es verdad. Así es. Es que, ¿sabes qué pasa? Que son tantos episodios que al final se me pasa completamente. Lo tengo pendiente, tío, el de la pequeña China. Que me flipa esa peli, tío. Pero es que ahora mismo últimamente es que no tengo tiempo ni para podcast, tío. Mira, porque yo eché nos dice que parece que que José es de su tierra también. Pues. Derrota, pisa. Lo que pasa es que llevo unos años ya en Málaga y se me va un poquillo ya el acento, pero Derrota ahí en la YouTube tuya. Que se te va un poquillo. Ya, claro. Hombre, se me va para Málaga, que tampoco es que, claro, que no tengamos acento en Málaga. Son diferentes, claro. Pero que lo tengo mezcladito ya, Muy bien. Oye, ¿os parece bien que pongamos un vídeo, uno de los vídeos que nos han enviado los chicos de Recre de Guía? Bueno, si lo preparo, la verdad es que a mí se me pone un nudo en la garganta, pero sí, venga. Yo cuando lo vi dije, ¡ay, Dios mío! Más me pilló en la calle justamente y dije, no, para, que tengo que meterme en algún sitio para escuchar esto bien. A ver si logro, porque últimamente hoy las cosas técnicas... Sí, porque hoy... Como que no. A ver. Con tanta lluvia la pólvora se ha mojado y la mascleta esta no tira. Y tanto que no tira. A ver si logro que funcione esto. A ver, un segundo. Dejarme... Vale, parece que música de ascensor. Va a funcionar. Voy a compartir. A ver. Aquí. J ya está haciendo de las suyas en el chat. Ay, Dios mío. Vamos a ello, chicos. Vamos a escuchar. Venga. Si no lo escucháis, me lo decís, ¿eh? Pero yo creo que... Vale. ¿No se oye? No se oye nada. No se oye. ¿No se oye? No se oye. Yo, a mí me sonaba que al principio ya había alguna música y digo, uy, no se está escuchando. Ay. A ver. Ay. Vale, vamos a hacerlo por otro lado. Bueno, hay días que las cosas no salen, Miguel Ángel. Ya está. Vamos a hacerlo bueno, de otra mientras manera. Esperamos, David Morales comentaba en el chat que en Málaga nos vamos a ver para la Comic Con, que ya no va a ser de San Diego. Vaya, ¿al final cuándo es? ¿Sabemos la fecha exacta? Creo que mencionaron septiembre. Sí. J. No lo había visto. Buah, pues yo voy a hacer por ir, ¿eh? Yo voy a hacer por ir.
Es que la fecha que se barajaba al principio, que era en julio, me coincide con un festival que ya tengo pagado. Entonces era como Pero que ya lo tengo pagado. Si no lo tuviese pagado, diría que no, pero... Y además igual un poco de calor, no sé. Bueno. ¿De qué estáis hablando, tío? Me he perdido. Es que estaba leyendo el chat. De la Comic Con. ¿Qué van a hacer? Ah, la Comic De Con. San Diego, que será la Comic Con de Málaga. Yo me he apuntado ya, tío. Pero no sé si darán entrada. Yo me he apuntado ya para... La Comic Con es eso que salía en Big Bang Theory, que se apuntaban el día de antes. Madre mía, pues eso va a estar más... lo veo complicadete, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero bueno, yo qué sé, a ver. Sí. Vamos a intentarlo, a ver si logro verlo por aquí. Venga. ¿Escucháis? No. No, si tiene música, no. Pues y si lo pones en el móvil muy fuerte, cerca del micrófono. Vamos a hacer una cosa, sí, vamos a hacerlo con el móvil, muy bien. Ay, madre. Al final. Y si no, ya me sabe muy mal, pero lo pondremos en nuestro canal de YouTube y ya está. A ver si puedo ponerlo por aquí. Si no, ya, pues mira, tengo más vídeos y por lo visto hoy no va a ser el día adecuado. Mira. A ver. ¿Escucháis algo? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Vale, pues voy a sincronizar el móvil con la pantalla. Vale. Muy bien, aquí. Ahí, la casa de la tecnología, sí, señor. Tarea. Ahí voy. Para nada. Felicidades a todos los integrantes de Fan Kingdom, guardianes de historias, faros de mundos imposibles y refugio de soñadores. Felicidades por estos 5 años de parte de toda la Posada Recredeguía, con la gratitud de quien ha encontrado en vuestro rincón digital mucho más que vídeos, una comunidad, un hogar, una aventura sin fin. En definitiva, un canal hermano. Desde el primer instante en que tropecé con Fan Kingdom supe que este era un lugar especial, aquí entre luces de neón y ecos de galaxias lejanas, entre bestias mitológicas y héroes de capa y espada. Descubrí no solo historias, sino un universo en el que cada imagen, cada palabra, cada análisis y teoría están impregnados de una pasión genuina por lo que amamos. La fantasía, la ciencia ficción, los videojuegos, los cómics, el cine, el friquismo en su máxima expresión. Sois un punto de encuentro de quienes vibramos con la melodía de una banda sonora épica, de quienes sentimos escalofríos cuando un villano revela su verdadero plan, de quienes debatimos hasta el amanecer sobre cuál es la mejor trilogía de todos los tiempos, o si la ciencia ficción nos está prediciendo el futuro. Nos hacéis sentir parte de algo más grande, nos recordáis que sin importar el rincón del mundo en el que estemos, todos hablamos el mismo idioma, el idioma de la imaginación desbordante y el asombro infinito. Cada uno de vuestros vídeos es una puerta a lo desconocido, un pasaje a tierras donde la magia existe, donde las estrellas no son solo luces en el cielo, sino promesas de nuevas aventuras. En un mundo que a veces intenta robarnos la fantasía, vosotros la devolvéis con cada frame, con cada análisis minucioso, con cada guiño que solo los verdaderos fans podemos captar. Nos invitáis a soñar, a volver a sentirnos niños, a creer que todo es posible, que la historia aún no ha terminado, que siempre hay una escena post-crédito esperándonos. No importa si son viajes en el tiempo, duelos con sables de luz, hechizos lanzados con varitas o guerras entre dioses, no importa. No importa porque hablamos de cómic antiguos, de figuras de colección o de emoción de esperar el estreno de la película que llevamos años anhelando. Aquí, en este canal, cada uno de vosotros encuentra su propia odisea. Por eso, queridos compañeros de tantas aventuras, gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por esas horas que paséis creando contenido que nos hacen reír, teorizar, emocionarnos y sobre todo, sentirnos parte de algo más grande. Gracias por recordarnos que la magia no se ha ido, que aún quedan historias por contar, que la comunidad friki sigue viva, fuerte y más unida que nunca. Que nunca se apague la pantalla, que nunca se silencie la voz de quienes narran los mitos modernos, que este canal siga creciendo como un universo en expansión. Porque mientras sigamos soñando, mientras haya quienes busquen nuevas tierras que explorar, mientras haya alguien que alce su espada, su varita o su control de videojuego, con el corazón lleno de emoción, Fan Kingdom seguirá siendo nuestro lugar de reunión, donde residen nuestros hobbies. Nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima historia, en la próxima aventura. Un abrazo de vuestro canal hermano, Recredeguía. ¡Wow! ¡Qué cabrón!
A este lo hemos engañado bien, ¿eh? Los pelillos como Grande, escarpia, tío. Dieguito. Grande, Diego. Exacto. Wow, Qué grande, pasada. tío. Qué guay. Impresionante, Increíble. impresionante, Qué Diego. Muchas maravilla, gracias, de verdad. Yo, cuando lo vi, me saltó la lágrima, de verdad. O sea, es que flipé. O sea, Sí, es algo Yo, emocionante. Muchísimas una cosa gracias. sí que no acabo de entender de este vídeo. ¿Cómo que debatiendo cuál es la mejor trilogía? Uf, eso no tiene, no hay debate posible. Para ti ya está zanjado el debate, ¿no? Sí, por supuesto, está claro cuál es la mejor Pero trilogía. había más No, de Por supuesto, está claro, es El Padrino. sí, había más de ahí, uno. hola, Yoli, ¿qué tal? Qué bueno. Bienvenida por aquí. Muy buenas. Qué bueno este Diego. Es un La verdad es que máquina. Diego es buenísimo. Es- Esperamos que se recupere pronto y Sí, que le vaya bien. Ojalá. Sí, tío. Ojalá. buenas Sí, sí, vibras y que todo vaya muy bien. Sí, 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 sí. Tú sí que eres grande. Pues Adero. Vamos, si aprovechamos otro vídeo que tenemos y así ya lo dejamos. Y lo... ¿puedes darle un poquito más de voz? ¿Es posible? Sí, 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 sí. Sí, exacto. Sí. Un puntito. Espera que sincronice otra vez porque Sincroniza, sincroniza. es que Multiplataforma. menudo desastre. Esto tengo que... Y sin IA, ¿eh? Y sin IA. Espérate que tengamos IA. Y sin IA y sin I. Vale. Vale. A ver, voy a descargar este. Segundito y estoy enseguida. Abrir con... Vale. Comparto pantalla y pongo el audio. A ver, creo que es este. Ahí vamos. ¿Vale? Es aquí. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Saludos acá desde Colombia. Les envío un fuerte saludo y una felicitación muy sincera por estos primeros 5 años. El primer lustro del canal. Yo soy el otro geek y acá desde Colombia, desde el otro lado del charco, les envío una felicitación muy sincera, mis queridos amigos. Creo que eso es lo más importante al final de todo esto, ¿no? Haber comenzado en un proceso como que estaba en la tarima, en los comentarios, y luego ya poder hacer parte de algunos directos y compartir con ustedes. Es un placer en este momento poder decir que tengo amigos en España, a los que todavía no tengo un contacto físico, pero que semana tras semana, participación tras participación, invitación también, porque ustedes han podido venir a mi canal también a disfrutar y a debatir, como nos gusta hacerlo, de una manera respetuosa, con mucho entrega y sobre todo pues con una buena dinámica, ¿no? Sin necesidad de caer en conflictos. Me parece a mí que es lo más rescatable de estos 5 años, que sigan siendo 5 años más, que se siga multiplicando esta bonita familia, y qué bueno que se pueda hoy juntar tanta gente para celebrar, para recordar, para revisar anécdotas. Espero que puedan volver pronto también por mi canal, y lamentablemente hoy por un compromiso ya programado con anterioridad, justo hoy no podía estar de manera presencial. Les dejo este saludo y una felicitación muy grande. Brindo por ustedes desde acá, les envío como siempre la mejor energía, y les voy a dejar algo último para que ustedes nunca se olviden, ¿no? Recuerden que mi talla es L, ¿no? Gracias por estar también ahí con nosotros todas las semanas, por entregarnos esos bonitos contenidos, y por tener esa bonita dinámica. Los quiero mucho, cuídense. Vaya nivel tiene el otro geek, ¿eh? Ya, el otro geek es un Impresionante. profesional. Oye, un abrazo enorme para Serafo. Un abrazo gigante. Porque es también una suerte poder contar con él como colaborador y incluso eso, también hemos podido colaborar en su canal, y es que es otro nivel. Sí que es otro nivel, sí. Cuando se pone a hablar, no hay que lo pare. Sí, tío. Es increíble. No, Cuando se pone a hablar. es que Vamos. habla con coherencia. O sea, Sí. porque uno más o menos va enlazando lo que se le ocurre, ¿no? O lo que tiene escrito, pero el tío es que va pim, pim, y dices, bueno, Sí, y cuando termina de hablar dices, joder, qué Y exposición yo me acabo de acuerdo hacer.
Creo que fue en un programa estos de recomendaciones que hiciste, no sé si para Navidad, no recuerdo, tío, Sí, que empezó el tío a recomendar, tío, se pegó media hora seguida. Increíble, digo, tío, es que todo lo que ha dicho es interesante y el cabrón no ha parado de hablar media hora. Sí. impresionante. Sí. 20, Digo, vamos, que 25 no le ha dado tiempo recomendaciones. de agua, tío. Increíble. Pero es que este año lo ha vuelto a hacer. O sea, este año no nos lo había dicho. Y este año lo ha vuelto a hacer. O sea, Sí. Tenemos, ya. tenemos que crear un meme interno y empezar a medir. Cuando empieza a hablar, poner un cronómetro. Y al final de año, demostrar, a ver, con el clip, a ver, ¿en qué Escúchame, programa yo va? este te digo que fue media hora, porque es que yo me monté en el coche, estuve media hora en el coche, me bajé y seguí hablando él. Y No, sí, estaba hablando era, él, no, me no, bajé y seguí pero hablando él. una serie de Terrible. recomendaciones, Pero, películas, series, nuevos pero es que estrenos. todo interesante, porque tú me dejas a mí media hora hablar y la mitad son tonterías, lo que digo. ¿Eh? Él ha dicho muchas veces que en su programa él se dedica a mediar y que donde habla es en Fan Kingdom. Aquí, claro, viene con ganas, cabrón. Viene con ganas. se puede explayar tranquilamente ahí. Sí. Qué bueno. Oye, chicos, pena- yo me tengo que ir, que tengo que estudiar, de verdad. Pero que Buah. nada, que no quería dejar la oportunidad de pasar por aquí, tío. Y mandar un recuerdo también, pues para los que no están aquí hoy de vuestra parte, que nada, que enhorabuena a ellos también y que espero verlos más por aquí también, que yo sigo cada vez que puedo. Y un tironcillo de oreja a Miguel Ángel, ¿eh? Porque el programa primero en el que estuve yo aquí colaborando no está en YouTube, tío. Ponlo en YouTube, cabrón. ¿Cuál? El del Hombre del Norte, el del Hombre del Norte. Que yo ¿Cómo ya que no no está? no entro en iVoox para nada, tío. Yo ya en iVoox no entro para nada. Y no está en YouTube, Madre tío. mía. Lo estuve buscando el otro día porque no me acordaba viendo un par de cosas y digo, tío, si no está. Epic fail. Posadero. Se ha hecho el Posadero. Bueno, señores, eso, que encantado de estar por aquí, que gracias por invitarme a celebrar con vosotros y que si pudiera quedarme, me quedaba a celebrar con vosotros todo lo que hiciera falta y con una buena jarra de cerveza como el otro geek. Así que Bueno, nada, con un una o con abracito, dos. Con las que haga falta. Muchísimas con las que haga gracias, falta, José. pero no puede ser. Un abrazo. Si os Venga, quiere. un abrazo, luego. José. Otro día Muchas os veo, gracias. ¿vale? Otro día os Hasta veo. luego, Un José. abracito. Venga, nos vemos. Gracias. Mira, por aquí nos dicen, Víctor, que si te cortamos la barba se hace ultrafan. Se hace ultrafan. Espérame que voy. Os lo dice porque no tiene huevo él y viviendo en la mía. Porque le pego un bocado a esa mano que vamos. Qué bueno. Alfonso estará a punto de llegar, ha dicho que en 5 minutos se apuntaba también. Mientras tanto, podríamos comentar, si os parece, pues las cosas que tenemos en la cabeza, las cosas que queremos hacer y a ver qué tal responde la gente y qué tal si le apetece, si no le gustaría las ideas que tenemos. No sé si alguno de vosotros quiere empezar. Antes nos han hecho una pregunta. Es que llevo un poco descontrolado el chat. Que la he visto ahí, algo así como que ¿cuál era el programa que más nos habría sorprendido? Es verdad. Andrés ha comentado, pero hablar un poco, como hablar un poquito de la historia o echar un poco la vista atrás. Podemos echar la vista atrás o echar la vista adelante. Venga. Pues ¿cuál es el programa? Luego le preguntaremos también a Víctor, de los que nos ha escuchado, los que ha colaborado, cuál es el programa que más le ha gustado de Fan Kingdom. Pero a vosotros, tío Gamji, Pepe, ¿cuál es donde más habéis disfrutado? Mira quién tenemos por aquí. Alfonso, ¿qué tal? Hombre, caballero. Buenas noches, ¿se me escucha? Perfectamente. Sí, perfectamente. Vale, tengo menos problemas que Víctor. Buenas noches a todos y gracias por abrirme hueco y por esperarme, que ya estaba ahí a punto de clausurar, creo. Pero no me quería perder este aniversario y felicitaros en persona. Y unirme a lo que han dicho tanto, que en el vídeo de Diego poco tengo que añadir, pero lo que han dicho mis compañeros, que gracias por siempre por las colaboraciones que habéis hecho con nosotros, por cada vez que nos abrís la puerta. Y variar un poquito lo que ha dicho José, pero es muy parecido, ¿no? Si Fan Kingdom no existiera, habría que inventarlo porque creo que es un podcast de referencia y además uno de los detalles que más me gusta de Fan Kingdom es lo ecléptico, lo heterogéneo que es. O sea, que te puede hablar de Tolkien, de Star Wars, o hablarte, aquí de que tengo a Víctor Tío Ganji, de minerales, el otro día hablando
de la Voyager. La Voyager. Es Sí. que esto es maravilloso. O sea, es que dice, ¿qué me gusta? ¿Qué afición? Al final es donde tu hobby, donde reside tu hobby o algo así es el lema del... Sí. ¿Qué te gusta a ti? Hablar de la Voyager y de las galaxias y demás. Nunca, mejor dicho, lo de las galaxias por teniendo a Pepe aquí. Pues hablamos de las galaxias, de minerales, de lo que haga falta. Esto es maravilloso. La verdad es que la próxima creo que es mi madre que va a hablar de la coca de Yanda, de Valencia. Yanda. Es una tarta típica de aquí de Valencia, entonces creo que es la próxima. Un bizcocho. Oye, pues Ya nos tendríamos, eso tendría mucho éxito. Sí. No Revelar me des algún ideas. secreto No me de- des ideas. Pero sí, yo creo que aquí en Fan Kingdom tenemos a gala eso, variedad total y excepto el otro día Miguel Ángel lo aclaró porque, claro, yo decía, es que lo decía en el buen sentido, que está abierto a todos los temas, o sea, le puedes proponer lo que quieras y dice, no. Cualquier cosa, no. Rechazó un tema que le sugirió un oyente. ¿Cuál? La Isla de las Tentaciones. No, hombre, Muy bien. Bien No, rechazado. hombre, Bien Sí. rechazado. Pero que me perdonen los fans de la Isla de las Tentaciones, pero creo muy bien Yo soy rechazado. fan. No, pero muy bien rechazado porque al final, y también te digo una cosa, el que sea fan normalmente habitual de ese tipo de contenido, aunque podamos estar en distintos campos, pero el que eso no va a ver habitualmente, por ejemplo, un vídeo de minerales, por volver a citarlo más de eso. Normalmente son antagónicos. ¿Que hay de todo? Por supuesto. Pero traería aquí un público que dice tú, hostia, ¿dónde coño me he metido? Que ahí yo venía aquí a hablar de la isla y aquí están hablando de Star Wars. Sí. Lo gracioso de todo esto es que si habláramos de la isla lo petaríamos en cualquier sitio. O sea, está todo Hombre, clarísimo. Seguro. sí, Seguro. pero eso es vender tu alma al diablo. Efectivamente. Y no quiero venderlo. No quiero que lo vendamos. ¿no? Como si fuera novedad aquí. ¿sabes? Eso, o sea, A ver, nosotros... ¿cuándo hay que hacer eh, ese programa? Venga, yo no he visto nada de la Isla de las Tentaciones, pero me ver. papeo 15 programas y ya. Y A hacemos ver, aquí un yo- debate que flipa. Yo he de aclarar, yo fan no soy, pero lo veo sí. Lo ves. Porque es que a mí me Ah, desconecta. Yo cuando quiero desconectar de mi vida, de todo lo que tengo delante, unos se ponen ¿No se ha hecho fútbol, otros se famoso, ponen... más famoso de lo habitual? Sí, Me Montoya se ha sonó hecho que muy ha famoso. tenido mucho Wookie ¿cómo se llama? Wookie Whoopi Goldberg, Goldberg. allí en Estados Unidos en Sí, su programa sí, lo sí, sacó y Y la NBA. Y la Y digo, NBA ¿esto? también, sí, sí. La Es madre que de- el Montoya Sí. Es carne de cañón de Telecinco. Aquí del pueblo al lado mío. Sí, hostia. De Utrera. Que, Víctor, vamos a hacer una cosa que tenemos una cosa pendiente en Recre y estamos hartos de decirlo y vamos a enganchar ya algún día a Pepe y a Jota. Están hartos de pedirnos que nosotros también hablemos a nuestra manera. De algún momento tenemos que hablar de Star Wars. Tenemos aquí a Pepe, tenemos a Jota y tenemos a esta gente aquí. Enganchémoslo alguna vez, démosle de alguna manera también espacio a Star Wars en el canal, tío. Pues sí, y ahora que no tenemos a José para que cada vez que se meta, yo no veo esa mierda, ¿qué mierda o qué? Sí, ahora es el momento de hacerlo. Bueno, yo creo Algún que día hemos hablado en vuestro canal de Star Wars, ¿no, Pepe? No fuimos a hablar sí, con no hicimos José Álvaro. hicimos un recomendaciones ¿Por qué para nos alguien que quería gustaba? empezar. bueno, sí, ¿no? recomendaciones sí, Ah, pero sí, es verdad. Sí, pero igual que también habéis recomendado los libros de Jurassic Park y demás. También hablaste de Sí, de Esfera, fue de Esfera Sí. y tal, de De Michael Crichton. Crichton. Ujú. Sí, Sí. La verdad es que... sí, Miguel, perdón. No, que siempre es un placer hacer colaboraciones con vosotros porque, como decíamos antes, es que se suma, aprendemos y es una pasada. Ahora, te prometo, Diego, que este fin de semana que tengo vacaciones, aquí son fiestas en Valencia y tengo 5 días por delante, voy ¿Qué? a grabarte... No, sí, pero un momento. los ¿Tenías privilegiados, ¿El único sí. público que trabaja No, soy yo? no. Sí. Perdona, pero tenías visita familiar y tenías lío. El 18 y 19 tengo visita familiar, pero el 14, el 15, 16 y 17 no. Entonces voy a grabar una cosa que tengo pendiente con Diego. Un audio, ¿no? Un audio cortito, ¿no? Me imagino. Sí. Os tiene todo el mundo enganchado, ¿eh? Sí, Joder. a mí también. Sí, también. Bueno, tiene bien, Diego, ni nada. a Víctor lo hemos explotado también en Recre, ¿eh? Víctor ha Mira. estado con Martín Yade, ha estado con Stephen Gallagher, ¿se llama? Stephen.
El compositor. Sí, Stephen Gallagher, creo que se llamaba, ¿no? Sí, Stephen Sí. Gallagher. Se lleva unos Sí, pocos, lo no. tenemos explotadito el pobre. Es que, oye, que Recre de Guía también, claro, es como el hermano mayor, tiene ahí unos contactos y unos invitados de lujo y dices, ostras, Los qué contactos lujo, nada, es claro. que somos unos cansinos y llamamos a la puerta hasta que la derribamos. Y cuando se me cansa la mano le doy con la frente. Pom, 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 pom. Al final mira, solo para que se callen. Mira, voy a incidir en una cosa que ha dicho José y que para mí es súper importante, ¿vale? Yo, si hago gala de una cosa, es que me gusta la interacción entre canales. Como han dicho por aquí hace un momento David, yo estoy con un montón de canales. Estoy también con Uri, con un montón de canales colaboro. Y a mí me gusta ese buen rollo, tío. A mí lo que más me gusta de YouTube y de todo lo que hacemos es la gente que conozco, la gente del chat, los colaboradores, los que participo yo y los que vienen a participar con nosotros. Para mí eso es lo mejor. Solo tenemos un pequeño rocecillo de eso que ni quiero nombrar. Y es que es tan raro ese roce cuando nosotros siempre buscamos concordia con todo el mundo. Y de hecho, llevo 2 días contactando con otro chaval de Instagram para lo mismo. Lo he contactado, vamos a colaborar, vamos a hacer cosas en los canales. Tío, es que eso es lo mejor, tío. Si al final, como me parece que ha sido Miguel Ángel, juntarse con gente suma, ¿no? Al final, nosotros aprendemos muchísimo colaborando con Fan Kingdom. ¿Para qué te vas a picar con nadie más? No. Colabora, participa, disfruta de la gente. Yo no tengo la suerte de conocer a Miguel Ángel bueno, a Víctor sí lo conozco en persona. Pero a Miguel Ángel y demás no, tío. Y al final te apetece que se crucen los caminos y encontrarte, darte un abrazo, tomarte una caña juntos, lo que sea. Y eso es maravilloso. O sea, que viva José de Reinos por habernos dado el encuentro. Los quiero, al Calvo los quiero en hartas. La verdad es que fue un placer conocer a Victoria y a José en Sí, Madrid. y la casualidad increíble de conoces a una persona en una ciudad y te la encuentras a los 5 minutos que Eso me sales a han la dicho, calle. eso me han dicho. ¿No, Alfonso? Sí, así fue. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Sevilla? No, hostia, pues no te sé decir, pero bueno, la millón. casualidad sigue siendo enorme, por más o por menos, que yo vaya paseando y digo, ¿en serio? Y además iba por la calle Sol y digo, ¿en serio, Víctor? Digo, hostia. Yo lo he contado más veces, pero es que te escuchaba hablar y yo escuchaba una voz y digo, jolín, los sevillanos hablan todos igual. Sí, es verdad. Digo, si tiene la voz de Alfonso. Tiene la voz de Alfonso, tiene el aspecto de Alfonso. 684.000 en 2021. Ah, bueno, si no hay un millón. Claro, no. Cabe la posibilidad. Un millón, claro, Cabe sí. Es más, hombre, si no es un millón se puede coincidir. Oye, que Valencia son 788, ¿eh? Tampoco. Sí, no sé. Pues nada, el día que vengas ni avises. Tú bajas y te tropiezas con Miguel Ángel. Seguro. Bueno, pues teníamos, creo que hemos dejado ahí un poco pendientes hablar un poco del pasado, ¿no? Ese episodio que le tenéis más cariño. No sé si lo habéis pensado ya. Algo he pensado. Yo, echando la vista atrás, quería ver exactamente la fecha en la que se habían emitido los capítulos, pero iVoox no te lo dice, te dice, hace más de un año, y tanto, cabrón, hace 5. Y sí que he visto que, si no la primera colaboración, yo creo que una de las primeras, o la primera, ahora no estoy seguro, fue el episodio en el que comentábamos la primera temporada de Mandalorian. Y es muy entrañable porque además yo estaba un poco nervioso porque era la primera vez que estaba en el podcast y participaba, pero claro, éramos muchos. Estaba el mariscal del Istmo, estaba Eduardo, y no sé, éramos un montón. Pepe, Enrique, tú, no sé si alguien más. Y no sé. Pues, igual Joel, mi sobrino, estaba por ahí al principio. Al principio del todo, puede ser. Y eso, pues, lo recuerdo con mucho cariño.
Luego ya me solté y ya no tenía empacho en hablar 2 horas y media de... No, ya. Y lo que costó, gracias a estos chicos de aquí, lo costó pasar al vídeo. Yo lo que decías, los nervios, yo la primera vez que nos entrevistaron, porque la primera vez que salimos en antena fue con ellos y con Reinos de Imaginación. Yo os juro que, y esto es así, hoy no me las he tomado, yo me tengo que tomar pastillas todas las noches para tensión y tal, pues antes de dormir. Pues ese día me lo tomé antes de la grabación. Porque los nervios me tenían frito. Me puse muy nervioso. Y también, otra vez que me puse nervioso, cuando estuve con vosotros en vuestro programa de Recre, cuando entrevistamos a Antonio Runa, que encima estaba súper mal, resfriado, un poco con fiebre. Os agradecí mucho la invitación porque es una persona que me encanta, pero estaba que no podía, de verdad. Pero sí, también. Al principio exponerse es complicado. Yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Al principio cuesta. Pero bueno, también es verdad que yo ya tengo una costumbre, ¿no? De ponerme, subir a escenario y ponerme delante del público, pero cuesta trabajo. Dale a iniciar, cambiar la cara, es decir, ponerte, venga, que estamos en el programa. Cuesta trabajo. Un ratito, unos segundos te cuesta. Pero luego ya va solo. Mira, el otro día me tocó, la semana pasada me tocó hacer un programa. Nosotros estamos haciendo una lectura, nos vamos alternando. Cada semana vamos leyendo, estamos entre 2 libros. Y la semana pasada, pues por un montón de líos, me tocó ir solo. Jorge se apuntó también, perdón. Anda. Pues me tocó hacer la lectura solo. Y al principio estuve un rato diciendo, me toca hacer esto solo. A ver, tengo que leer, controlar el chat, hablar con la gente, mantener esto entretenido. A ver, venga, va, que tú puedas hacerlo. Y estuve un rato ahí con el dedo antes de emitir, pero es que luego lo coges con ganas. Y además que esto engancha. Mira que te dice J. YouTube. Lo hace con ropa, pero la parte que se ve en la cámara. Claro, la que no se ve en cámara. A ver, yo tengo claro que hoy en día... Empezamos con esta maldita. Nosotros los 5 habíamos quedado en que solo llevábamos ropa de la cintura para arriba. No. Claro. Exacto, no, ¿para qué más? Que se vea el logo y pro. Por arriba emite YouTube, por abajo OnlyFans. Aquí hay que monetizar como sea. Así es. Oye, Miguel Ángel, ¿cuál fue el primer episodio de YouTube que hicimos? Yo no recuerdo. Que grabáramos, que no se nos viera la cara, fue el que tú has dicho de Mandalorian. Mandalorian, sí. pero sería la segunda temporada. Sí, creo que sí. Fue la segunda o incluso la primera. No, la segunda. No, la primera no. La segunda. Fue la segunda, ahora te lo confirmo. Que ahí fue cuando el gráfico de oyentes bajó, hizo así un talud hacia... Sí, eso fue cuando saliste tú por primera vez, creo. Exacto. Vale, a ver, no sé, Pepe, también, ¿qué programa le tienes más cariño? ¿Qué programa? Venga, cuento. En la pregunta, una de las cosas que me gusta es que decía, bueno, ¿cuál es el que ¿cómo estoy hoy? El que os sorprendió más, ¿no? Yo me acuerdo que para aquel lo hice hace poquito, ¿vale? El Retorno del Jedi, ¿vale? Curiosidades del Retorno del Jedi. La putada que tiene esto de YouTube es que no puedes editar. ¿Vale? Entonces, bueno, putada y no putada, porque es menos faena para mí. Menos faena, sí, pero hay que estudiar. Por lo menos yo en aquel programa estudié. Sí. ¿Vale? Sí, estudiar, hincar los codos, exactamente. Entonces, cuando hacíamos el audio, si la pifiabas, pues ya está, hacías el cortapega, ¿no? Y ya está, ha quedado perfecto, lo repetías y ya fuera, ¿no? Pero no, había que estudiar. Entonces, ese programa, cuando empezamos con el directo, pues como me sonaba todo más o menos, ¿no? Porque me había dedicado a perder el tiempo con el Retorno de Jedi, pues salió muy de corrido y luego recuerdo que al día siguiente cuando vimos el nivel de... Mal, Pepe. Se oye algo de fondo. Sí. No soy yo, aquí no tengo nada. Ahora fuera, ya está. Vale, pues eso, que cuando hicimos el directo, digo, ostras, que bien ha quedado, pero al día siguiente cuando empecé a ver las visitas, digo, ¿cómo puede ser esto?
¿no? Y ese programa me sorprendió, pero porque dije, ¿esto cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que en 3 días tanta gente haya picado? En fin, ya digo, por el momento es entre ese y el primero en el que participé, que era cuando hacíamos podcast, que fue el de 12 monos, que fue el que me enganchó, ¿vale? A esto. Yo creo que estos dos son los que más cariño los tengo, ¿no? Aparte, bueno, hemos hecho un montón más. Hicimos este con Ana, ¿vale? Sí. Por la parte que me toca, Te ¿no? tocaba Porque, de cerca, te tocaba de cerca. sí, es prima mía, ¿no? Y me alegro mucho del éxito que ha tenido con su libro. Pero bueno, en fin, al final es, pues eso, a lo mejor esos 3, ¿no? El primero, el de Ana y este del Retorno de Jedi, que tengo que continuar, ¿eh? Ya lo sabéis que Sí, para ese sí, también sí. voy a estudiar. No os preocupéis. Quedará bien, quedará bien. Yo al que tengo más cariño. Por ahí. Al que tengo más cariño es posiblemente al que hice con mi sobrino. Porque me llevé varias sorpresas en directo, no me lo esperaba. El de la generación. El de la generación Z. Sí, ese de los que más, la verdad. Ese fue de los que más. Y no sé si Alfonso y Víctor tenéis cariño por alguno de ustedes. Se oye mal, Alfonso. A ver si soy yo, tío. Sí. A ver, mira, a ver si es que no entra con el micro, bueno. Pero, ahora bueno, bien. Ve que vaya hablando, Víctor. Ahora ya se te escucha bien. Ahora se te escuchaba bien al final, ¿eh? A ver, yo no podría decir que tenga un programa favorito. Me gusta muchísimo el lo que no sabes de 30 monedas. Porque es que esa serie me flipó y vuestro programa me gustó muchísimo. Una pena que la hayan cancelado. Ahí hubo tela, ¿eh? Esa serie tuvo... Sí. Hubo mucho debate, ¿os acordáis? Hubo mucha sí. preparación, todo el mundo, el guión. Joder, dejadme, por favor, que lo hago. La primera temporada te pegaste una currada increíble, sí. Aquel programa... No, quedó muy bien y además quedó muy friki porque hablábamos un poco de todo, ¿no? De numerología, de espiritismo, de todo un poco, ¿no? Y, habían como 2 bandos, no sé si se notaba. Sí, mucho. había como 2 bandos, me gusta, no me gusta, ¿no? Que era lo que... Pero bien. Es lo bueno de hacerlo en remoto, porque bueno, hay dos bandos y no puedes llegar a las manos y puñetazos y todo eso. Sí, pero algunos quieren hacerlo ya en directo también y tal, que hay que ver cómo lo hacemos, pero en persona quiero decir. Y eso es peligroso, Peligroso, sí. Es muy peligroso. ¿Por qué has venido con un puño americano? ¿Y la katana para qué la has traído? Y luego también tengo que destacar la serie de la recomendación inquietante de un vecino singular. ¡Ay, Ringo! Ringo no lo habíamos nombrado aún y es una maravilla. Ringo, si es que ves, me he hecho súper es una maravilla. Mira, me he hecho súper fan de esa. Almorcé con él la semana pasada, un día, y me dio mientras vamos a despedir a Jota, que está por aquí, que si nos tiene que venga. Un besico a todos, Jota. Mientras almorzábamos me dio una clase de cine de ninjas que me dejó, que dije, pero tío, ¿tú todo esto dónde? No, es que he visto mucho, tal. Y se quedó con cosas en el tintero, ¿eh? Y ya te digo, me dejó con lo del cine de ninjas. Es que le gusta ese tipo de cine. Sí. Bueno, no sé cómo calificarlo cosas. de él, ¿no? Es que sabe un montón de cosas del cine raro. Sí. Y no es... cualquier conversación, hasta audios que graba en el grupo o mensajes, dices, pero si con esto te sale ya casi medio episodio. Pero esto vale la pena, esto está para marcar. Entre lo que sabe y cómo lo cuenta es ahí está, cómo lo cuenta es un activo fantástico. Y he de confesaros, sobre todo, bueno, Alfonso y Víctor, no sé si lo sabéis, pero es verdad que es mi vecino de arriba. Sí, es broma. Sí, lo comentaste su día. Que yo iba a decir también el de 30 monedas. Ya veo que poco original, pero también tengo que recordar uno que escuché, fue uno de los primeros los que me enganchó. Aparte por la curiosidad, que ya lo he repetido varias veces hoy, que fue el tema de los minerales y demás, pero el de los artúricos, tío, que ahora no me sale la palabra. Pero Mitología artúrica. Ese fue el primero que me preparé. Bueno, el segundo, pero fue el primero porque el de mitología nórdica aún me engancharon, me lo propusieron. Yo creo que fuiste tú, Pepe, dije, uno de mitología nórdica, yo, venga. Y
ya dije, ¿qué no hablaré de Arturo? Y claro, se lo propuse a Miguel Ángel y dije, adelante. Y también mucho cariño con ese. Adelante, mientras no sea la isla, puedes hablar. Ahora dice, es la isla, pero la británica. Vale, tira. Tira adelante. Ahora se va a iniciar una nueva lista de reproducción, misteriosamente, que se llamará Hogueras de Confrontación. Debatimos sobre... Pues, veo que no es el único que lo veo, soy yo. Que los memes están ahí para todos. Para todos. Los memes son mi gasolina. Oye, pero de acuerdo con Miguel, yo no lo veo, pero lo que dice es cierto. Hay mucha gente que recurre a programas de ese tipo que sin profundidad, seamos sinceros, sin profundidad cero, pero que le sirve para desconectar de todo. O sea, que los ve y no tiene que pensar. No, el cerebro está ahí vacío. Es como el que se sienta en un acantilado a mirar el horizonte y no está pensando en nada, pues tú estás viendo ahí cómo se están peleando uno con el otro, cómo está hablando, claro, guarreando una y el otro con el otro y la una, y te da igual del mundo que pasen las horas, vale, algo banal, pero que te da la vida. O sea, el no hacer nada que te está liberando de cualquier problema. Sí, es verdad. Yo no tengo ese tipo de reductos porque tengo 3 niñas, no me dan la vida, no tengo tiempo para que perder. Pero sí entiendo, ¿eh? Lo dice mucha gente que hay que buscar ese tipo de aficiones que no te aporten tampoco algo tan extraordinario, sí, pero que te valga para eso, para lo que dice él. Dice que me gusta porque no me aporta nada, pero me divierte, me distrae. Yo lo hago. Vamos a despedir también a Pepe, que tiene que irse, tiene cositas que hacer. Sí. Muchas gracias por pasarte por aquí. No vamos a estar mucho más tiempo, vamos a decir un poquito lo que tenemos previsto, lo que tenemos en el tintero. Y enseguida os dejaremos libres, no os preocupéis. Pero Pepe se nos tiene que ir ya. Muchas Pepe, gracias. te enganchamos para regrete. Cuando queráis. Y el tema que queráis, me decís el tema que es y ahí voy, ¿eh? Bueno, ya sabéis. Invitado todos, ¿eh? Todos. El tema que es, yo no soy Víctor, ¿vale? Yo me atrevo con Star Wars, ¿vale? Sí, y por el momento, ya está. Víctor, todo lo demás. Pues Star Wars es suficiente. Y tú, Jota, y todos los que estamos ahí, nada más que para de vez en cuando decir sí, así con la cabeza y ya está. Es lo que hago yo siempre, es lo que hago yo. Sí. Ay, mi sueño se cumple. Todo el mundo diciendo que sí sin hablar. Ah, qué bien. A ver cuándo lo hacemos. Venga. Bueno, chicos. Hablamos. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Pepe, gracias. Chao. Vale, pues vamos a decir un poco lo que tenemos preparados para el futuro, por lo menos de este año, aunque hay cosas que están en el tintero desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos más episodios de Star Trek de nuestro compañero Aldarion, que también estaba malito hoy, no ha podido pasarse por aquí. Por supuesto, no sé si de Omnia Pulcra Lápides habrá más episodios, tío Gambri. Alguno. Tú piensa, ¿cuántas gemas hay? Tú coges un libro de minerales, ¿cuántas? Pues más o menos. Un episodio para cada una. Vale, y también hablando de minerales, pues también tenemos cositas de minerales y de Tolkien, que no lo hemos dejado, ¿no? A ver, sí, eso está... Le hemos dedicado ya 2 episodios. Pero hay más. Sí, en algún momento, yo creo que de este año le dedicaremos más. Pero claro, es que a Tolkien también, ya sabes que le quiero dedicar bastantes episodios. Hablamos de su vida, tenemos que hablar de su obra, tenemos que hablar de sus lenguas. O sea que ahí hay un filón. ¿Era viperino? ¿Tenía varias? No tenía, él las creaba. Vale. También tendremos cositas, por supuesto, la segunda parte del Retorno del Jedi, que nos lleva a Pepe. Una cosita que está preparando sobre las mujeres en Star Wars, también sobre Leia, un monográfico solo sobre Leia. Y un programa que le tengo muchas ganas, Víctor, que es la Edad Media Luminosa. Tenemos que hacerlo. Sí. Cuenta un poquito de qué va a ir eso. No, es... Interrumpir cuando queráis, Alfonso y Víctor, ¿eh? O sea, sí, no, yo estoy salseando, yo estoy diciendo... Vale. Estoy tomando apuntes, no voy a copiar nada de lo que digáis, ¿vale? No voy a llevar... No hace falta. Exacto.
No, espera, voy a Espionaje mostrarlo industrial. porque yo no me acuerdo de todo, pero lo tengo en la página web subida, En la entonces lo página estoy web, leyendo. claro, está ahí subido desde no se sabe cuánto. Está aquí, o sea, Eh, tenemos todo lo que tenemos pendiente en Fan Kingdom. O sea que... lo de la Edad Media Luminosa es un guión que preparé en verano de 2023. Menos mal que la Edad Media ya ha pasado y no se pasa de moda, porque si no... viene un poco a desmontar, porque en algún momento sí que el podcast de Fan Kingdom tenía lo de desmontando mitos. Yo me acuerdo que algún par de episodios o 3 tenían ese subtítulo. Sí, de Entonces Rommel hicimos uno, por ejemplo. exacto, el de Rommel. Estaba inspirado un poco por ahí en ese mito de que, bueno, la Edad Media es un periodo oscuro y todo negativo y todo mal y 1000 años en los que, una serie de tópicos que realmente la historiografía ya va desmintiendo desde mediados del siglo pasado y tal. Y ahora, de hecho, la Edad Media está muy de moda y muchos aspectos y se está reivindicando. Entonces, pues en ese sentido, explicar que es una etiqueta así un poco facilona y que no es como la pintan. Muy bien, pues ya, de verdad que le tengo muchas ganitas. Luego, bueno, aquí tenía lo de la catástrofe de Neus, que eso ya lo hemos subido, ya está puesto. Sí, Tengo que echarle la bronca al que diseña la página web, no la ha terminado. Ya, es un dejado. Por supuesto, recomendaciones de mi vecino, que cada 2x3 me llama a la puerta. Grabamos. No, espérate, que aún tengo cosas. Pero bueno, que sepáis... ¿Puedes subir Fan Kingdom a grabar? Que por cierto, la foto que veis aquí, más o menos, ¿eh? O sea, sí, es prácticamente... tiene ese aspecto. O sea, si lo encontráis en un rellano sin luz, os asustáis, como a mí me pasa alguna vez. Porque es él. Sí, no es él, pero se le parece no un es montón. él, lo ha hecho la IA, vale. pero vamos, Primo se le hermano. parece mucho, sí. Primo hermano. Muy guapa. Luego, por supuesto, el concurso que tenemos preparado para Star Wars versus Señor de los Anillos, donde Víctor vendrá con espadas y Pepe con sables de luz y habrá un combate a muerte. Yo estoy en el equipo de Víctor, lo siento. Sí. Hace poco de hecho vi un vídeo que era, me pareció una absurdez, que era, estaban entrevistando a Ian McKellen. Ah, sí. Y le estaban preguntando quién ganaría en un duelo, si Darth Vader o Gandalf. Pero a ver, almita de canto. Darth Vader no, Magneto. Perdón. Claro, porque como él había hecho también. Los dos papeles suyos. Sí, perdón. Sí, Magneto. Como... Y claro, el hombre no tenía ni media duda. Es que dime que no ha abierto un libro sin decirme que no ha abierto un libro. ¿Cómo se te ocurre hacer esa pregunta? Ya dices, por cierto, por contestar a Posadero, a nuestro Diego, Ángela ya colabora con Fan Kingdom, estuvo en la vida de la biografía de Tolkien. Sí. Además fue si no la primera colaboradora, una de las primeras. La primera, creo que fue la primera. La verdad, una suerte contar con ella. No sabía exacto si también es experta en Edad Media, pues la tendremos en cuenta, se lo propondremos. Sí, le gusta todo lo que es tema medieval y demás. Es historiadora. Es historiadora. Pues vamos. Blanco y en botella. Entonces, exacto. Sí. Malibú. Qué rico está, me cague la mano. Vale. Va a haber más cositas que tenemos por aquí. El de inteligencia artificial. Este es un programa que lo tenemos ahí 1 año, casi 2 años ya. Que tenemos que tirarlo para adelante, que nos lo tiene que hacer Kiko y Jorge. Que no sé si habéis escuchado el de reivindicación de la fantasía, que también son los autores de ese programa. Pues es un programa que os recomiendo porque es una maravilla. Sí. Y tienen preparado el guión desde hace tiempo, pero tanto que incluso creo que Kiko me parece entender que ya ha hecho una novela y todo al respecto. Estaba ahí a medias de un relato o algo así.
Sí, sí que comentó que todo eso le había... escribir, recopilar toda esta información y esas reflexiones había hecho que empezara no sé si un relato o una novela, pero sí, estaba escribiendo algo de ficción. La Vale, luego- princesa prometida la tenemos nosotros también, la teníamos pendiente, ya no la hacemos, Víctor, le dan por saco. No, no, oye, hagamos las dos bandas. Claro, lo hacemos juntos. Pues Claro, venga, Ah, claro. claro, se Yo, puede emitir a los dos a la misma vez, por supuesto. claro de que sí, hecho, se puede emitir a la vez. era el próximo guión que quería preparar ya, ahora ya sí, iba a ser ese. Mm, Guay, cuando queráis. Ahora, nosotros este sábado hacemos Avatar, la película de Cameron. Ostras, La qué primera. guay. Que si queréis, sabéis que tenéis puerta abierta, si os apetece entrar y demás. Pero vamos a hacerlo en plan profundidad también. Bueno, aquí estamos para hablar de Fan Kingdom. Vamos. Bueno, pues Legend también, que es una película que yo le tengo mucho cariño de los 80. Luego una película que si no habéis visto de ciencia ficción es buenísima, Nivel 13, que es una película predecesora de Matrix. Sí. Buenísima, o sea, una película muy buena. De películas también El Nadador, una película de Burt Lancaster que me encantó. Hostia. Es maravillosa, ¿la habéis visto? Sí, tío. Es una pasada de película que se merece un programa como Dios manda. Es un tipo de cine que ya no se hace. No, para nada. No sé. Luego El Manantial, que es una película que tengo mucho cariño, que es supone que es la vida de Frank Lloyd Wright, el arquitecto, y está muy bien. Habla de los valores, la sociedad. Está muy chula. Una película antigua, pero que no pierde esencia. No le vayas a reñir de la página web porque pone al nadador sobre un manantial. ¿Dónde? Es una gran suerte de Claro, casualidad. es lógico, ¿verdad? Claro, eso es una suerte de casualidad, ¿eh? Poner a un nadador sobre un manantial. Hostia, qué bueno. Yo que me fijo en gilipolleces, mi mente funciona así. No, es que te pegas mucho con Jota, ya que a nosotros nos pasa también. Sí, Últimamente, tío. Víctor Sí. también suelta alguna. Claro, yo intentaba, pero claro, es exacto, Jota es que está en otro nivel también. Sí, nos juntamos los dos y rompemos internet, la verdad. De películas también tenemos una película española, un director que es Pablo Urquijo, que hizo Errementari o El Herrero del Diablo, que son películas maravillosas de la mitología española, que estamos en contacto con él a ver si hacemos cositas. Por supuesto, Pepe con los Mandalorianos y el Sindicato del Crimen, y luego ya más histórico, pues tenemos a Pepe y Guillermo, que están con la historia de Japón. Mujeres Samuráis, un programazo que ya está el guión hecho, pasa que hay que buscar tiempo y que puedan participar los que tienen que tocar. Luego estoy convenciendo a un buen amigo que conoce mucho las jugueteras españolas y me gustaría hacer un programa especial sobre las compañías que nosotros jugamos, los Feber, Famosa, Xin, todas estas compañías saben mucho de historia. Mike Oldfield, también, música, también Música. queremos hacer. Luego hay personas que tengo muchas ganas, que me gusta mucho la historia de España, y quiero empezar con un programa que sería El Milagro de Empel. ¿Por qué celebramos la Inmaculada Concepción, por ejemplo? Tiene que ver con esta historia. Y Esfera, que queremos hacer un programa como Dios manda de Michael Crichton, al que hay que idolatro. ¿De la novela o la película? Las dos cosas. Las dos cosas, un doblete. Y luego un guión que tiene ya preparado hace tiempo también Tío Gamji, sobre la Biblia. Ese también. Esas son las cositas que tenemos así. ¿Pero sobre la Biblia en general o algún momento concreto de la Biblia? Te comento sobre las cosas curiosas o lo que me ha llamado la atención de la Biblia. Unas reflexiones, algo muy personal y de toda entera. Qué guay. Pues ese me lo quiero ver yo. Y todo lo que hemos dicho, ya sabéis, esto es una puerta que se abre en doble sentido. Si queréis participar, ya sabéis lo que tenemos en mente y solo tenéis que decirlo. Un mensajito, oye, es que me gustan todo lo que habéis dicho, tío, me gustan un montón. El de nadador me llama muchísimo la atención y me gustaría verlo ya.
Y el de Tubular Bell, bueno, el de Michael Field, sí, es que es uno de mis puntos débiles. Yo he tenido el privilegio de verlo en directo a Michael Field aquí Sí. en Valencia, en los viveros. Hostias, Ese me Cuando lo sacó quiero el preparar. Guitars, cuando sacó el Guitars en aquella época. Buah, guitarra, Sí, lo sí, tengo, sí, sí. lo hace tengo. años. Ese me lo quiero preparar con mucho cariño porque, claro, es que es un grande. Entonces, No, la verdad es que. Bueno, y luego, pues alguna serie que saldrá de Star Wars, alguna película que de repente nos sorprende, digamos, hay que hacer algo de esto. No sé si lograré hacer algo de Andor, ya veremos. Porque a mí sí que me ay, gustaría. Andor, está disponible. He leído que los 3 primeros episodios se pueden ver gratis en internet. Todavía no, cuando se estrenen. Ah, vale, no, que los sacarán. En abril. Vale, en sacarán abril. en abril. Ujú, vale. Vale, déjame que vea si tengo alguna cosita más que quiera comentaros. Por aquí. Ah, sí, bueno, vamos a hacer un nuevo formato de podcast. Ah, ¿Vale? Esto es lo más importante que no hemos dicho todavía, Víctor. Ah, pero eso, bueno, a ver cómo sale. Tenemos que. Va a tardar todavía porque tenemos que ver cómo lo hacemos bien y tal. Pero como buenos jugadores de rol echamos mucho de menos las partidas que hacíamos de antaño. Entonces vamos a dirigir en directo partidas de rol y jugaremos. estoy dentro. Vamos a dirigir a Vampiro, La Mascarada, vamos a ¡Oh! dirigir El Señor de los Anillos, Víctor, vamos a dirigir Star Wars, Pepe. Y ya te digo que el de la Mascarada de Vampiro ya está moviéndose de qué va a ir la trama, de qué va, cómo Está va a tomando funcionar, forma ya, está tomando Ya. forma. Y he enviado cositas por ahí para que vayan leyendo, a ver qué les parece. Y Uf, eso va a ser lo primero. Primero va a ser Vampiro y jugaremos. Si queréis jugar, estáis invitados. Entraremos ¿Qué te en digo? directo y jugaremos. Tengo que ver cómo hacemos lo de tirar los dados, cómo... Ahí creo que hay en página. pantalla. Hay páginas. Hay Sí, hay páginas para páginas, ello. todo. Hay páginas para todo, para que te cree el escenario, para que tires los dados, para todo. Sí, sí. Sí, Pues haremos. sí, yo he jugado hace poco con uno de los Mial que tenía en una página y en él introducías tú los personajes y se veía cómo se movían incluso dentro del mapa y demás. O sea que Ostras. estaba bastante guapo. Si quieres le pregunto y os paso los datos a ver si podéis montarlo vosotros también desde ahí. Vale. Ah, genial. Vale. Lo voy a buscar sobre la marcha. David Morales upgraded their membership. Ala, toma ya. Pues estupendo. Pues vamos a tener que ver luego todos los que se han apuntado y sortear, ver cómo sorteamos la camisa. Sponsored no se había hecho ya. Pero ¿No igual, será ya segundo nivel? Ya es nivel 2. Sí, ha YouTube subido Saiyajin. de nivel. Por eso dice upgraded. Sí, tengo que verlo bien y ver cómo hacemos el sorteo porque me ha pillado un poco. No, habrá no. alguno, pero Sorteo no, porque si está en nivel 2 ya él es el máster. sí, eres el que ha ganado, efectivamente. Quiero rock and roll. Mira, quiere apuntarse. Bueno, David es mecenas nuestro y creo que también de Salva, de Wing Warrior. Y tenéis que verlo porque está haciendo los sorteos de nuestro canal, los hace él. Él dice, venga, creo un Funko de Quoth, por ejemplo, que es un personaje del libro que sabéis que nosotros tratamos sobre todo en el canal. Crea el muñeco, decir, sortearlo en directo, lo sorteamos nosotros y él hace el envío, lo hace todo. Digo, vámonos, deja algo para el canal que estás corriendo con gastos que no te corresponden, tío. Que te digo. Qué fuerte. Pero el tío es Qué muy bueno, grande, muy grande. qué bueno. Hablo con él muchísimo, a diario nos mandamos 1 o 2 mensajitos. Y ahora yo os voy a preguntar en directo, así le voy a echar poca vergüenza. ¿Os conviene más que yo soy mecenas del podcast? ¿Os conviene más que me pase a mecenas de YouTube o preferís que del podcast? Da igual, no te preocupes. No. De hecho, es una de las cosas que hemos dicho al principio que no lo has escuchado. Que nosotros no hemos sido, iVoox ha subido el precio del mínimo, entonces en vez de 1,49 se ha quedado en 1,99. Es verdad. Que lo sepa exacto. el próximo mes. No, automáticamente Ha igualado se igual sube. lo mismo que YouTube, entonces Sí. dices, pues. No te preocupes por eso. No, Aquí, lo que más os convenga, pues si sea uno sea otro. déjalo como estás, que está bien. Supongo que da, exacto. Da igual YouTube que Que el iVoox. dinero al final nos llega igual y lo vamos desviando a Suiza, entonces. Sí. Sí, y no sé, porque al final esto sí lo sabemos porque también nosotros tenemos mecenazgo.
sabemos que YouTube se queda con una parte bastante guapa de lo que te hacen los suscriptores. No sé si iVoox se queda mucho más que YouTube o no sé cuánto, pero Mira, lo vamos a hacer públicamente. De iVoox, de cada €1,49 que se pagaba, a nosotros nos llegaba €1. pues Bueno. yo creo que aproximadamente lo mismo. O sea que bueno, entonces me quedo con... Yo tengo que presumir, no lo tengo aquí ahora mismo, pero yo tengo mi tacita de Fan Kingdom, como miembro verdad. del canal Es desde verdad, hace mucho. Exacto. Es verdad. Hago lo que quiero porque puedo. Eres un grande, David, eres un grande, tío. Qué Que bueno. todavía me debes cositas. Pues bueno, no sé si queréis decir alguna cosita más. Tampoco quiero... Yo saludar a Elena, a mi Celen, que antes, hace un ratito nos ha dicho buenas mira, está noches. por aquí, es verdad. Es que llevo un Sí, descontrol. que dice, mañana madrugo y ya os oiré. Claro, Sí. estaba Nacho y pues supongo que estará Elena, pero claro, cada uno con un dispositivo. Sí. Nos verán desde Bueno. el móvil o algo así. Como ¿Le debe diste ser. los libros? ¿Le diste los libros o todavía no los has visto? No la vi. Ah, vale. Pues te No tengo vi. que dejar 2 más, que tengo el 3 y el 4 también. Yo los tengo también. Sí, se los puedo dejar yo. Vale. De hecho, igual en el Día Internacional de leer a Tolkien me los llevaré por si nos vemos. Vale, perfecto. Mira, David dice que cuánto le queda de los 5 euros que manda su Poco, pero se agradece un montonazo. Se agradece mucho. Sí. Vale, pues no sé si queréis decir alguna cosita más. Yo, de verdad, agradecidísimos a todos. Creo que tengo que revisarlo bien, pero creo que David se ha subido de membresía, va a ser el ganador de la camiseta. Así que, si mal no me equivoco, info@fankingdom.es, envíanos un correo para donde podemos enviarte la camiseta. Y mira, entra en la Te paso descripción. te paso la dirección. Vale. De todas formas, También. tiene que entrar dentro de la descripción de los vídeos, de los últimos que tenemos subidos. Está la tienda, por lo menos desde este sí, está la tienda de camisetas que tenemos de Fan Kingdom. Hay de todo un poco. Entran las locuras y subo cosas raras. Entonces, elige la que más te guste. Hay de podcast, hay de otras cosas. Que dice que por favor sortealo. Dice, no. Que es un caballero. Muy bien, pues eso le dice Pues nada, mucho de él. hacemos sorteo y muchas gracias. Vale. Y nada, pues el que salga, no sé, ¿lo contactas tú con el oyente o algo o cómo? Sí, contactaré de alguna manera, o si no lo publicaremos en Instagram y lo diremos. Exacto. Lo veremos. Vale, no sé si... ¿Quién más está por aquí saludando? Vale, pues ya está. Vale, pues de verdad, muchas gracias a todos. Gracias por pasaros por aquí. No sé si Alfonso y Víctor queréis decir alguna cosita más. De verdad, muchas gracias. Nada, ya se queda para el off the record. No sé si tenías off the record hoy, pero... Lo que queráis, si quieres, sí. El que manda eres tú. Sí, vamos a hacer off the record, pero que sepáis que también vamos a grabarlo en vídeo también, para los nuevos suscriptores que han empezado hoy. Claro. Ahora los de record también tiene, para los mecenas, tienen su off the record en vídeo, ¿no? Hombre, qué guay, claro. tío. Por eso ahora ya no podemos quitarnos las camisetas. Habrá que ser un poco más. Exacto. Claro. La botella de whisky tiene que estar fuera de cámara, etcétera. Entonces espera que le ponga el tapón ya. Eso sí, no lo vais a ver ahora, lo veréis luego a posteriori, porque tengo que prepararlo, más editarlo, tarde. pixelar cuando se nos ve un pezón, bueno, en fin, cosas así. Oye, yo sí que quería agradecer, bueno, aquí a Alfonso, a Víctor, porque están aquí, pero como representantes de toda la gente que también que ha colaborado con nosotros, con los podcasts hermanos, toda la gente que nos ha ayudado, pues eso, darles las gracias después de estos 5 años y darte las gracias a ti, Miguel Ángel, que eres el que ha creado todo esto, con tu poder de convocatoria y con mucho trabajo y mucho tesón. Nosotros estamos aquí, Pepe y yo y bueno, y el resto de colaboradores, todos, pues nos limitamos a escribir y a investigar, pero bueno, sé que Pepe también hace más curros. Pero bueno, el grueso, la web, todo lo llevas tú. Yo decir que voy a
voy a decirlo delante de la gente del público, ya lo he dicho muchas veces, sois 2 pilares principales, tú, Víctor y Pepe, y desgraciadamente para mí, como tengo que llevar toda esa parte de redes sociales, de la web, de todo esto, no me queda mucho tiempo para preparar los episodios que a mí me gustaría. Yo disfruto mucho, tengo los gatos peleándose, disfruto mucho preparando los episodios, es algo que hacía al principio y es algo que añoro. Entonces tenemos que dar una vueltecita un poco a todo y ver cómo buscamos también tiempo para mí. Sí, repartir un poco la faena, Sí. pero bueno, yo ya encontraré la manera de escaquearme. Vale. Muy bien, pues vamos a pasar a los de récord. Vamos a pasar ahora mismo. Gracias una vez más a los chicos de Recreguía, a todos, y en especial aquí a Alfonso y a Víctor, a J. que ha estado, por supuesto, al Posadero, que ha estado por aquí también. Posadero, recupérate pronto, espero que vaya todo bien. Y muchas gracias también a ti, tío Gamji, y de verdad, esto engancha, ya no lo dijeron ellos. Sí. Esto engancha. Ahora Eso ya fue lo primero que os dijimos. no hay marcha atrás. No hay más atrás, no hay más atrás. Esta droga solo tiene un camino. Sí. Yo, chicos, desearos otros 5 años más y otros 10 y que sigamos acompañándonos todos con este mismo buen rollo que hemos traído hasta ahora y con más si cabe, porque merece la pena. Hemos creado una comunidad muy bonita. Tenemos muchísimos fans en común, tenemos muchísimos suscriptores en común y eso mola porque sigue alimentando la comunidad. A mí me gusta mucho entrar a vuestro canal y ver comentarios de gente que luego entro en el mío y también veo. Y entro a vuestro directo y veo gente comentando y suscribiéndose a vuestro canal que también lo hacen al nuestro. Y a mí personalmente eso me gusta muchísimo y creo que quiere decir que estamos creando una comunidad muy, muy guapa. Tenemos un espacio sólido en YouTube, pequeño, pero un espacio sólido, un espacio nuestro, donde podemos hablar de lo que se nos cruce el cable y con plenísima libertad, que siempre va a haber alguien ahí con ganas de escuchar. Mismo David Morales decía que él no se había leído el Silmarillion, que él pagaba porque se lo leyésemos. Hay gente que se ve los directos de Anillos de Poder cuando hacemos los semanales, cuando hay temporada nueva, sin verse la serie, sin saber de qué va el libro, solamente porque se ríen de vernos rajar y de pasárnoslo bien, haciendo memes y tonterías. Y a mí ese tipo de cosas me gustan. ¿Qué queréis que os diga? Claro. Son esas 2 casas que tenemos ahora creadas y que accedemos una a otra y estamos súper bien hermanadas. Nada más, chicos. Pasamos, si os parece bien, a los de récord. Voy a ver si consigo grabar. Vamos a ver. El audio sí, seguro, sí. porque lo Claro, tengo controlado. Pero el vídeo ahora veremos. A ver los problemas técnicos, venga. Muy bien, chicos, de verdad. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias a vosotros estamos aquí y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao.